buenas noches, amables televidentes. Estamos iniciando el Tester, el programa que mide lo público. Como todos los martes, en nuestra mesa de trabajo, temas de interés nacional, local, departamental, temas que nos interesa a todos, porque hay que entender que lo público se construye y lo público nos tiene que llevar a vivir en esa ciudad donde usted y yo soñamos vivir. Hoy tenemos un tema muy importante y queremos hablar de una de las campañas que ha despertado el interés de muchos de los colombianos. Estamos hablando de la campaña de Clara López y Aída Abella. Con la presencia de Aída Abella desarrollaremos nuestro programa y en compañía de Jaime Perea, presidente del Polo Democrático para el Valle del Cauca. Vale la pena recordar que Aída Abella es psicóloga, es docente de la Universidad Nacional, una mujer que fue presidenta de la Unión Patriótica, una mujer que viene de la esencia sindical, del trabajo, de la lucha de los trabajadores y que hoy pues regresa al país después de 17 años de estar por fuera. Un retiro que hizo de su tierra, de su terruño, no voluntariamente. Vale la pena recordar también que en el año de 1996 Aída Abella tuvo que retirarse de Colombia, irse al exilio y desde allí pues ver cómo crecía Colombia y de conocer esos problemas que hoy atañen a nuestro país. Le damos pues la bienvenida a Aída Abella, fórmula vicepresidencial de la candidatura de Clara López y ella pues por parte de la Unión Patriótica. Aída, buenas noches, bienvenida al Tester que mide lo público, muy amable por acompañarnos. Muchas gracias, Alex, muy amable usted por invitarnos y también a Jaime por acompañarnos. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Doctor Perea, buenas noches, bienvenido al Tester y gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, Alex, buenas noches, Aída, y a la audiencia que escucha el Tester cada 8 días, y gracias por la invitación. Muy bien, antes de iniciar nuestra conversación, Aída, me han encomendado la tarea de llevar la vocería de un agradecimiento muy especial de parte de la organización sindical Sintra en Cali, una organización de más de 76 años de lucha sindical que ha permitido el reintegro de 51 trabajadores a las empresas municipales y que ha logrado que el gobierno nacional de manera pública reconozca sobre hechos que han atropellado la integridad de los sindicalistas en Colombia. Entonces, en nombre de Sintra en Cali, le rendimos un homenaje a esa labor y ese apoyo que ustedes de fuera del país, exactamente desde Suiza, les brindó ese apoyo para la lucha que hoy genera fruto. Muchas gracias. No, es un deber, además, estábamos en un espacio excepcional, viví en Ginebra, la ciudad donde funcionan todos los organismos internacionales, casi todos, excepto la Asamblea General de la ONU que se hace en Nueva York, pues allí funciona todo, y en la OIT, no solamente el problema de los compañeros de Cali, sino también de todo el país, cruzaban a veces por las manos de los dirigentes sindicales que nos encontramos asilados allí, es decir, a nosotros nos sacaron a plomo, pero nunca nos fuimos de este país, siempre seguimos trabajando y nuestra debilidad pues era la lucha de los trabajadores, pero también la lucha de los colombianos por la aplicación de los derechos humanos y por el progreso de este país que tanto queremos. Muy bien, muchas gracias, Aída. Jaime, ¿cómo va la campaña? ¿Cómo está el ambiente frente al trabajo que viene realizando Clara López, Aída Abella, a lo largo del país y específicamente en el departamento del Valle del Cauca? Bueno, Alex, yo siento que las últimas noticias lo que permiten es tener un panorama mucho más claro de lo que este país necesita y requiere. Cuando uno escucha ya una condición bastante asqueante, lo que pasa al interior de las otras campañas, fundamentalmente lo que significa Zuluaga y lo que significa Santos, con conductas delincuenciales, es imposible que este país siga pensando en que esos son los personajes que tienen que dirigir a Colombia. Eso es lo que permite de alguna otra manera que muchos sectores se hayan arrimado a la sede nuestra, han estado haciendo llamadas, planteando su apoyo a esta candidatura que nos pone sobre un terreno mucho más claro y mucho más digno de lo que requiere este país. Sus conductas, su comportamiento y sus propuestas nos permiten la mirada con tranquilidad y con la esperanza que podemos construir un país mejor que lo que estamos viviendo hasta ahora, y menos aún cuando tenemos algunos aspirantes al Congreso, a la presidencia, perdón, que desde ya tienen conductas que rayan con el Código Penal. Aída, menciona Jaime Perea pues el escándalo que hemos escuchado los colombianos
alrededor de la campaña de Zuluaga y del presidente Santos. ¿Qué lectura le da usted a estos hechos bochornosos y que debe de generar de alguna manera, digamos que pena ajena para aquellos que no conocen la realidad de Colombia, a los extranjeros de este tipo de democracias? Bueno, yo creo que la prensa extranjera ha registrado ya, tanto en Europa como en los Estados Unidos, todo lo que se da en Colombia, y es realmente incomprensible que en los términos de una verdadera democracia se puedan dar esta clase de cosas. Yo siempre he dicho que esta democracia flaquea demasiado y a veces pues es una democracia de papel. Tiene una excelente constitución, tenemos la mejor Carta de los Derechos Humanos en toda la América Latina, pero es una constitución que se queda escrita, y otra es la real. La real es esta. ¿Cómo puede ser que en medio de una contienda electoral existan un candidato que chuza todo? Pues si es capaz de escuchar y de interferir no solamente los correos electrónicos, los teléfonos, la vida incluso del presidente y de los negociadores de paz, porque esto ha sido prácticamente todo un andamiaje montado de hace muchos años contra el proceso de paz. Eso es gravísimo, pero es tan grave que llegan hasta chuzar los aviones por ahí de otro país que anda por aquí entrometido entre la vida nacional, incluso poniendo, a mí me parece, en peligro la propia seguridad nacional. Esto no sucede en ningún otro país sino en Colombia, pero también, como decía Jaime, esto raya realmente en lo penal y debe ir a la justicia. Es más, si ese personaje tuviera un poco de ética política, ya habría renunciado, pero como que no existe absolutamente nada en ese sector. Con eso le doy pie para que usted me ayude a analizar un poco, que sé que a muchos colombianos nos preocupa eso. Usted viene de estar fuera de Colombia 17 años, muy estrecha a conocer la vida de los colombianos, el desarrollo de nuestro país, pero ahora que está nuevamente en Colombia recorriendo el territorio nacional, ¿qué diagnóstico puede hacer de Colombia? ¿Qué realidades se encuentra a lo largo y ancho de nuestro país? Pues bueno, siempre estuve muy al contacto, no solamente con los colombianos que llegaban allí, los indígenas, las mujeres, los trabajadores, los empresarios, los ministros, todo el mundo llega a esa ciudad, porque es una ciudad muy internacional. Y esto nos permitió mantener no solamente el contacto por medio de las prensas o de los amigos, por el Skype. Es que ahora no existen fronteras. El problema es que podemos estar dentro del país sin estar en el país. Y todo se sabe en segundos. Eso vuela. Yo creo que el exilio del Cono Sur, por ejemplo, que fue hace casi 30 años, 25 años, pues no es lo mismo. Ellos se demoraban un mes en una carta que iba de Europa a América Latina y otro en la de vuelta. Ahora no, ahora todo es en segundos, en minutos, y todo se sabe y todo se ventila. Tanto que, por ejemplo, en el paro agrario, yo estaba todavía allá, del año pasado, cuando vimos que entraron a la terraza de un campesino en Duitama, sin ponernos de acuerdo, todos fuimos llegando a la Plaza de Naciones Unidas a hacer una manifestación. Era que todos estábamos pegados mirando qué pasaba en Colombia. Los que estamos afuera siempre estamos adentro, porque es imposible desligarnos de nuestro país. Ahora que vengo, y en este recorrido que hemos hecho, encontramos un país completamente distinto. Por ejemplo, yo dejé unos departamentos muy industrializados, hablo del Valle del Cauca. Yumbo era la capital, además en el movimiento sindical yo venía mucho a Yumbo, por los sindicatos, por la cantidad de empresas que habían allí. Cuando llego, y estuve otra vez en Yumbo, encuentro que solamente Cementos Argos y una o dos empresitas pequeñas, pero el gran conglomerado industrial, que era la zona industrial, era Yumbo, pues no existe. Eso me aterró, pero igual encontré en Antioquia, por ejemplo, un departamento muy industrializado y no hay nada, no encontré ni Fabricato, ni Coltejer, ni Pepalfa, encontré un poquito de Leonisa y yo decía, bueno, estuve en la sede de un sindicato del textil y yo decía, bueno, ¿dónde están los sindicatos? Y me decían, no, aquí ahora son cooperativas. Bueno, este panorama se repite, por ejemplo, en Nariño, donde los campesinos ya no están sembrando ni trigo ni cebada, los molinos se pararon, entonces los obreros que estaban en los molinos ya no están. Es decir, se destruyeron no solamente la industria pequeña, la mediana, la grande, sino que además se quitó el trabajo del campo. Y yo creo que todo esto se debe en parte a los tratados de libre comercio, que en la práctica sacaron del trabajo a muchísimos, miles y miles, yo diría que millones de colombianos sin trabajo, para darle trabajo a los obreros que también lo necesitan, por supuesto, del extranjero, pero que nuestro deber es mantener el trabajo de los colombianos. Entonces, en ese sentido, yo creo que el país se transformó, pero igual encontré cosas complicadísimas cuando yo me fui, pero ¿quién soñaba con que
los páramos de nuestro país iban a ser entregados a las transnacionales para que saquen el oro, nos dejen del 3.2% de regalías al 5%, es decir, que les regalamos a las transnacionales el 95% de la riqueza en oro, en coltan, en todos los otros materiales excepto el petróleo, que nos pagan un poco más. Eso no se veía, ni siquiera se vislumbraba. Y un país tan cambiado, hace 18 años que yo salí del país, pues nunca nos imaginábamos, ni siquiera en las cosas mágicas de nuestra literatura, que tuviéramos un procurador de la Edad Media. Después de 18 años llego y lo encuentro. Son cosas insólitas, es decir, como que es un país como que se retrocede, y lo único que yo encuentro, y de lo que hablan, que el desarrollo de Colombia son unos grandes edificios en todas las capitales de los departamentos. Entonces uno, bueno, yo hace 3 meses larguitos estoy aquí y veo que de pronto en Bogotá aparece un edificio que lo construyen casi que en un mes, y claro, no se necesita para ser muy inteligente para saber qué pasa. Son verdaderos lavaderos lo que han constituido en Colombia en todo el país. Se me olvida el eje cafetero. Yo me fui y había mucho café, todavía era el principal renglón de exportación. Ahora regreso y entonces en el Quindío, por ejemplo, todo el eje cafetero dicen que ahora es turístico, pero les quiero contar lo último que vi hace 3 días. En Armenia, pues cerca ahí está Salento, que es uno de los municipios del Quindío. Entonces a los campesinos que sembraban café les compraron sus fincas, porque bueno, ya no se da, ya el café no es rentable, nos traen café de Vietnam, claro, mucho más barato. Entonces los campesinos venden sus fincas. ¿Quiénes son los dueños? Extranjeros y gente rarísima que aparece ahí con mucha plata, les compra las fincas, el campesino se va, y en esas fincas donde generalmente habían 10, 15 campesinos que trabajaban, ahora trabajan 2, una pareja que arrienda piezas, entonces han sacado mucha mano de obra, y ya en el Quindío, como en todo el Viejo Caldas, toda la zona cafetera, ya no hay trabajadores en el café. Esto es un drama. Esto ya creo que raya hasta en la crisis humanitaria. En ese sentido, y ya que profundizamos en el tema económico, Clara, en materia económica, entonces, ¿cuál sería el modelo que deberíamos seguir entendiendo estas realidades y estos golpes duros a los colombianos? Esto es lo que proponemos con Clara. En nuestro programa que se ha elaborado conjuntamente y que nos hemos puesto de acuerdo está de primero alcanzar la paz. La paz que es tan anhelada en un país que ha sufrido más de 200 años de guerras civiles declaradas y no declaradas, que empiezan en 1812, cuando peleaban los federalistas contra los centralistas, después los liberales y los conservadores se dieron siglo y medio plomo, y luego viene la última violencia derivada del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Lo matan quiénes? Pues esos, los enemigos del progreso, que no querían cambios, que no querían reformas, que les molestaban los discursos de Gaitán, que son los mismos que después matan un partido de la oposición como la Unión Patriótica, y que no han querido que otros sectores políticos ingresen a la vida nacional. Le temen mucho al debate público, pero por eso hemos construido un programa muy sencillo. La paz es anhelada por todos los colombianos, y esa paz tiene que ser una paz con justicia social, con cambios, con reformas. No podemos seguir con un sistema de salud que lo privatizaron, que lo volvieron un negocio. La salud es un derecho y la educación es un derecho. Y en base a eso también nosotros planteamos el cambio de modelo económico. ¿Cómo es el cambio de modelo económico? Pues muy sencillo. No ha funcionado lo que han estado aquí, ya le dije unos ejemplos, pero así podríamos coger departamento por departamento y encontraríamos que nos quedamos sin trabajo. Entonces, una de las principales cosas para nosotros tiene que ver con los tratados de libre comercio. Si Clara y Aida ganan, el 7 de agosto por la tarde estará instalada la comisión que se encargará de la revisión de todos los tratados de libre comercio. Es más, le pedimos al presidente que no firme el tratado de libre comercio con Corea, que tengan una moratoria. Eso no puede seguir así, porque nosotros estamos prácticamente destruyendo nuestro país. Y efectivamente las industrias pequeñas, las medianas y las grandes han desaparecido de Colombia. Entonces otro cambio que nosotros vamos a introducir es la reindustrialización de Colombia. ¿Por qué? Porque este es un país tremendamente rico. Hablemos de algo, por ejemplo, de que no habla ningún candidato presidencial, el mar. El mar es una fuente de riqueza impresionante, tanto
que nuestras aguas territoriales y extraterritoriales las barren los barcos de banderas extranjeras y barcos transnacionales. Solamente me quiero referir a una de las empresas, Vikingos, que es una compañía de Estados Unidos. Para que un colombiano sea trabajador de Vikingo le piden una recomendación de un político de la costa. No se necesita ser muy inteligente para saber qué pasa. Pues están recibiendo plata seguramente de todas esas compañías. Y entonces nuestras aguas las barren, se llevan nuestros pescados, nuestros mariscos, los calamares, las langostas, todo lo que encuentran en el mar, y hacen rutas como una muy sencilla. Cartagena, el canal de Panamá, y dejan carga, cruzan el canal y barren el Pacífico, y vienen aquí a Buenaventura, y dejan carga, y se devuelven todos los días. ¿Quién les dice nada? Nadie. ¿Y cuántos trabajos nosotros tenemos en el mar? Pues muy poquitos, solamente la pesca artesanal, que tampoco nunca ha tenido ningún apoyo del gobierno. En cambio de que vayan en una barcaza de estas que ahora me contaban en Taganga, en Magdalena, los pescadores de esa pequeña localidad, estaba constituida por pescadores, ahora hay pocos, se van hasta Aruba a pescar. Y uno dice, ¿pero cómo pudo ser todo esto? Sí, barrieron prácticamente la semilla de nuestra riqueza marina. Y nos ponemos a pensar, ¿por qué Colombia no tiene una flota pesquera? ¿Por qué los acuerdos bilaterales con otros países Colombia no tiene un puesto excepcional en los productos de mar? ¿Por qué no tenemos las industrias y las fábricas para congelar el pescado, para arreglarlo, para mandarlo al interior? ¿Por qué el pescado y las cosas de mar que se consumen en Colombia solo el 23% es nacional y el 77% es extranjero? ¿Por qué nos están trayendo pescado de Vietnam, de la China, de Hong Kong, de todos los países asiáticos? ¿Acaso es que quedan aquí cerquita? Es que ni siquiera en la América Central, es que nos lo traen del Asia. Es decir, perdimos todo ese mercado, perdimos todas esas fábricas, a nadie se le ha ocurrido que esa es una riqueza que hay que utilizar y nosotros pensamos que ahí habría miles y miles de trabajos, no solamente en la costa atlántica, en la costa pacífica, sino en el mar Caribe. La interrumpo para preguntarle al profesor Perea. Jaime, ¿cuántos tratados de libre comercio ha firmado Colombia hasta el momento? No, el número no sé, pero 12. se ha firmado 12. 12, con el de Corea serían 13. 12 tratados de libre comercio. ¿Y hasta el momento tiene alguna información sobre el beneficio que ha traído esto a la economía? Pues yo creo que escuchándonos a Ida se da cuenta de a quiénes ha beneficiado esos tratados. Y si uno mira el Valle del Cauca, entonces el Valle del Cauca se ha centralizado en el famoso clúster del azúcar, y alrededor del clúster del azúcar han empobrecido al departamento en favor o en beneficio de unos 2 o 3 empresarios de esta región. Pero más aún, aquí ni siquiera tenemos lo que comentaba Aida ahorita en términos de la historia, el orgullo pues de ser vallecaucanos y tener un liderazgo a nivel nacional, cuando ni siquiera, por ejemplo, los acuerdos de la Alianza del Pacífico se suscriben en el mismo Valle del Cauca, van a Cartagena, ¿sí? Y aquí no se sonrojan ni siquiera. Cuando aquí tenemos un alcalde que nos propone hacer una región de planeación y de gestión y simplemente solicita autorizaciones y no da el contenido de esa región, qué es lo que quiere hacer con esa región, y queda por debajo de la mesa de que es simplemente para la agenda regional de competitividad. ¿Y quién hace la agenda regional de competitividad? Pues el Comité de Competitividad, donde están todos los cacaos. Pero ni siquiera es capaz, con fuerza, con liderazgo, de decir es que con estas propuestas, con estos proyectos sacamos el departamento adelante, porque no es verdad, entonces ni siquiera es capaz de colocarlo al frente como antes se suponían que eran los que dirigían, digamos, este país. Entonces yo creo que lo que ha planteado pues Aida en relación con ese modelo económico, lo que ha significado para la mayoría de nosotros es una relación más clara de lo que significa un modelo como este neoliberal o de entrega a la famosa competitividad. Es que hay unos pocos que se están volviendo cada día más ricos y la mayoría estamos cada día más en la pobreza, que ha generado mayores niveles de movilización social en contra de esas medidas que se están tomando, que ha vulnerado todos los derechos conquistados. La flexibilidad laboral implica que el derecho laboral se acabó en este país. La forma como miden y como disfrazan el trabajo, y entonces ahora cualquier ocupación es un trabajo, pero además nos inyectan una serie de políticas que yo diría que habría que revisar también de la presidencia, que tienen que ver con 2 aspectos. Uno es la violación a las autonomías locales mediante una famosa ley que es de ordenamiento territorial que permite a las asociaciones alrededor de proyectos y de programas,
con recursos del nivel nacional y con recursos de regalías, por encima de las entidades territoriales que conformen esas asociaciones. Entonces hoy está conformando una región de planeación y gestión que va a quedar por fuera de cualquier gobierno local que llegue en las próximas contiendas electorales. Entonces me parece que esa violación a la autonomía de las democracias locales habría que colocarle, digamos, un freno muy particular. Y el otro elemento que me parece esencial es que, como decía Aida, este país, por definición nacional, dijeron que las ciudades son para servicios. Y como las ciudades son para servicios en la tercerización de la economía, pues indudablemente todo lo que han impulsado ha sido generar eso. Y esa generación de servicios ha conllevado a que la tierra se convierta también en un elemento para revalorizar. Y entonces aquí en Cali tenemos, y pasa en Medellín, pasa en distintas ciudades, de que se está hablando de la redensificación, y la redensificación son las mejores tierras, donde expulsan a los pobres, porque no hay un proyecto que los esté incluyendo, te lo está expulsando. Entonces, en la medida en que aquí se hable de proyectos que simplemente significan posibilidades de desarrollo para los que tienen plata, posibilidades de construir los grandes edificios que decía Aida, frente a ciudadanos que han vivido 30, 40, 50 años en una zona y que no les queda sino la estratosfera, no les queda sino las zonas marginales, la miseria, para poder vivir en una ciudad como por ejemplo Cali, que excluyen y que marginan, pero que además con este procurador que tenemos, tiene unas tesis que le sirven para confrontar a unos gobernantes, como en el caso de Petro. Y uno de los argumentos es de que violó la libertad de empresa. Pero no confronta al alcalde de Cali cuando con medidas normativas, con decretos y con acción policiva saca a los transportadores de los colectivos para dejar el negocio simplemente a 4 operadores del famoso MIO. Y ahora quiere llevar ese MIO para toda la región, para los 11 municipios de la famosa región de planeación y de gestión. Es decir, aquí hay simplemente una orientación que está profundamente dedicada a favorecer a unos poquitos. Eso es lo que enmarcan los TLC, los que enmarcan todo este proceso de apertura económica, este modelo económico, y a las poblaciones, a los ciudadanos, al resto simplemente nos queda es el recuerdo de que alguna vez tuvimos derechos en la práctica en este país, como el derecho laboral que le planteaba ahorita, ¿sí? Y las zonas de marginales. Por lo tanto, para nosotros es indispensable, es, digamos, fundamental tener como llamado a la comunidad, darnos la oportunidad de entablar un cambio en este país, de estar a la moda y en el mismo sentimiento en que está casi toda América Latina. Y en ese cambio quiero preguntarle a Aida, ¿por qué hoy se dice que los TLC no se pueden renegociar, ni revisar, ni entrar a cuestionar? Porque es que aquí están acostumbrados a que hay gobiernos que son genuflexos ante las grandes potencias. Mire, a nosotros nos han dicho, aquí en Colombia, ni en América Latina, los Estados Unidos nos prohibieron que tuvieran un subsidio a los campesinos. Y yo les pregunto, ¿con qué autoridad? Hace 3 semanas los Estados Unidos duplicaron el subsidio a los campesinos. Si ellos hacen un subsidio a los suyos, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo a los nuestros? Pues evidentemente que les vamos a decir, no, paren ahí. ¿Ustedes subsidian a los campesinos? Nosotros también los vamos a subsidiar. ¿Por qué no? ¿Y por qué los campesinos en Colombia, o en el Perú, o en Bolivia, o donde fuere, no tienen un subsidio? Porque son imposiciones de la banca mundial. Pues mire, la banca mundial puede ser muy banca mundial, pero nosotros tenemos unas necesidades. Y nuestros campesinos, ¿por qué en este momento están en una permanente ebullición? Porque son campesinos que además de haberlos dejado sin trabajo, no tienen ninguna ayuda del Estado. Cuando se acaban las cosechas o cuando son malas las cosechas por cuestiones de clima que no lo puede manejar ni el gobierno, ni los campesinos, ni nadie, pues bueno, mire a ver campesinos si vende las vacas, si vende la casa para pagar, porque el banco le tienen que llevar la plata. Y este gobierno ha sido tan indolente que, por ejemplo, no tiene una reserva especial para en caso de que eso suceda, como tienen todos los países del mundo. Hombre, si los campesinos perdieron la papa porque el clima no marchó, pues aquí hay para pagar y para ayudar a que paguen sus créditos. Yo pregunto una cosa muy sencilla. Cuando la banca en Colombia, desde que yo estaba aquí, entra un poco en quiebra, en crisis, inmediatamente los gobiernos corren a darle, pero no es lo que piden los campesinos. Campesinos en este momento piden 360.000 millones para saldar unas deudas que tienen y que pueden acabar no solamente con sus semovientes, con las vaquitas, con los corderos, sino que van a acabar con su propia tierra. ¿Por qué el gobierno? 360.000 no son nada. Yo me acuerdo que a la banca le daban
billones para que no se acabara. Y ahora que está bien, nunca se acuerdan, no dicen, mire, nosotros los de la banca que nos prestaron cuando estábamos mal, aquí les devolvemos 2 millones. Y las utilidades de la banca anualmente son inmensamente grandes. Claro, pero ellos privatizan las ganancias y socializan las pérdidas. Entonces, cuando tienen pérdidas, señor Estado, por favor, ayúdenos. Pero cuando tienen muchas ganancias, no hay nada. Pero además, dentro de todo este esquema, lo que nosotros buscamos es también, en el cambio de modelo económico, redistribuir la riqueza, redistribuir los ingresos del país. Es que no nos pueden decir aquí que los campesinos no tienen derecho a una pensión de jubilación. ¿Y quién dijo eso? Que los indígenas no tienen derecho a una pensión de jubilación. ¿No han trabajado? Hombre, más trabajo no pueden hacer. Que las amas de casa no han trabajado, que las niñas del servicio doméstico no trabajan, que los taxistas no trabajan, incluso periodistas, incluso profesionales, que solamente les han dado la posibilidad de trabajar eso por contrato. Y lo último, la última moda, son los contratos por servicios prestados. Ahí se acabó todo, como decía Jaime. Todo se acaba, ¿por qué? Porque bueno, entonces ya no hay pensión, entonces ya no hay cesantía, entonces ya no hay nada, todo ahí en un contratico de servicios, y nuestros hijos no tendrán ninguna prestación, porque entonces los ponen a trabajar 3 meses, los sacan 1 mes, vuelven, los contratan 2, y así. Yo me imagino que los camarógrafos, toda la gente que trabaja en la televisión debe ser exactamente la misma cosa. Pues aquí tiene que volverse a replantear, porque la pensión de jubilación es una prestación de solidaridad. La voy a interrumpir allí para irnos a unos mensajes institucionales y al regreso tocamos el tema de la pensión y otros temas más interesantes de la vida nacional y de la expectativa de los colombianos en estas elecciones. Nos vamos pues a unos mensajes institucionales y regresamos al tester que mide lo público. Regresamos nuevamente al tester que mide lo público, hoy con Aida Bella, candidata a la vicepresidencia en compañía de Clara López, haciendo la fórmula por parte de este grupo hoy que se presenta como una propuesta diferente en Colombia para estas elecciones. Antes de irnos a los mensajes institucionales, estábamos hablando del tema de la pensión, pero voy a pedir a Aida que me permita, antes de irnos a la pensión, a que toquemos un tema muy de la mano de lo que venimos hablando, del modelo económico. Hablemos de la inversión extranjera. Hoy el presidente de la República habla de la gran inversión extranjera y de los grandes resultados y de la economía en Colombia, pero la realidad, como usted lo decía y como lo decía el profesor Jaime, en las calles no es la misma, ni el tipo de contrato ni la estabilidad laboral en Colombia es lo que el gobierno dice. En ese sentido, Clara, ¿qué lectura le da usted dentro de su campaña, dentro de su propuesta a esa inversión extranjera? Bueno, yo soy Aida, pero le damos una... La inversión extranjera para nosotros, no nos oponemos a la inversión extranjera, lo que sí nos oponemos es a una inversión salvaje que se viene haciendo en Colombia. Entonces no podemos nosotros entregar nuestros páramos, ¿a cuenta de qué? Defendemos el agua por encima de todo. El agua es el origen de la vida, es lo que nos va a facilitar muchas cosas en este país. Si no tenemos agua, nos toca irnos de Colombia. Porque ¿dónde se vive sin agua? No se puede. Y una de las cosas centrales de nuestra campaña es la defensa de nuestros recursos hídricos. Y lo vamos a empezar, si Clara y Aida llegan a la Casa de Nariño, 0 explotación de nuestros páramos. Ni Santurbán, ni La Colosa, ni la Sierra Nevada, ni el páramo de Sumapaz, ni todos los que hay en este momento concedidos para la explotación minera. Eso se acaba, pero además hay otras cosas muy especiales. La inversión extranjera, pues aquí en este país están acostumbrados a que nos pagan lo que quieren, y le hablo de las regalías.
aquí un solo concepto de la oficina jurídica, un jefecito que hubo por ahí en la DIAN en el 2005, frente al régimen tributario, era el último estatuto tributario, hay un artículo, el 116, que dice: las empresas del Estado, o sea, Ecopetrol, porque no hay otra, de los impuestos se les reducirán las regalías. Y este jefe resolvió decir que no, que era para todos. ¿Y qué ha hecho? Por solo este concepto, el país ha perdido 2 billones al año. Yo me di el trabajo de pasar hace 2 semanas por la DIAN para mirar a ver si todavía era que estaban aplicando esto tan ilógico. Y fui allá a la oficina jurídica y me dicen: sí, se está aplicando. ¿Se está regalando el país? Se está regalando 2 billones por solo ese concepto. Pero si nos ponemos a mirar el régimen de regalías, la ley 141 que la hicieron en el 94 decía: aquí a este país nos dejan el 20% por la producción que sacan, nos dejan el 20%. No, en el 2002 se les ocurrió que había que cambiar la ley. Te sale la ley 765 y dice: no, nos pueden pagar del 8 al 25% para el petróleo. Pues claro, ninguna transnacional nos paga más del 10%, ninguna. Entonces, en la práctica hemos perdido casi el 50% de las regalías. Por eso, con Clara llegamos a la conclusión de que efectivamente aquí nos sobra plata para todo, para que este país viviera bien, para que tuviéramos escuelas, para que tuviéramos buenos hospitales, para que podamos pagar una pensión. Y podríamos vivir bien si nos pagan como está la ley. Y además, no hay funcionarios que controlen cuánto petróleo sale, por ejemplo. Entonces, las transnacionales nos dicen: hoy sacamos 1000 barriles, pueden haber sacado 5000, ¿y quién les dice que no? Todas esas cosas se van a corregir, porque una de las cuestiones que vamos a hacer también en el cambio de modelo es ordenar las finanzas de este país. Las finanzas tienen que ser claras, tienen que rescatarse, por ejemplo, los ingresos públicos que están en los bolsillos privados. Hablo de las curadurías, eso es impresionante. Hablo de las notarías. Usted ha mencionado lo del tema de las notarías también. Claro, es que eso hay que nacionalizarlo. Esa es una discusión larga y antigua que yo tenía, porque eso lo íbamos a hacer en la Asamblea Nacional Constituyente. Pero esa semana nos tocó ir a los diálogos de Caracas y cuando vine ya estaba aprobado el artículo de las notarías. Es que todos esos ingresos son públicos, pero en este momento están en bolsillos privados. Entonces, una notaría grande en Bogotá puede ganar fácilmente, en promedio, 100 millones al día. No son solamente para el notario, eso ahí hacen miti con los políticos que les hacen nombrar y todo eso. Esa plata va a venir para acá y sería la primera cuota para la Caja Nacional de Pensiones. Porque mientras un personaje se gana 100 millones diarios, ahí podemos pensionar 120 personas, con un solo salario diario de un notario grande de Bogotá. Entonces son billones lo que hay ahí. Si se recoge todo lo del país, y al notario con mucho gusto, claro, le ponemos un salario bueno de funcionario público. Y también le pagamos bien a los abogados, que en este momento le están pagando 2 millones, 3 millones de pesos. Cuando él se echa 100 millones al bolsillo diariamente, le paga al abogado que hace el trabajo 2 millones 500, 3 millones al mes. Entonces es completamente ilógico. Yo sé, por ejemplo, que muchos están sacando dineros para el extranjero. Invierten, compran apartamentos y todos en Europa, en los Estados Unidos. Eso se llama exportación del capital público. Ese capital público tiene que venir aquí, las curadurías, todo eso que anda por ahí muy raro, todo tendrá que venir para reforzar, claro, porque ¿qué pasa? En ese sentido se tienen que nacionalizar y esos recursos se redistribuyen entre la población que no tiene recursos para vivir, los adultos mayores a los cuales hay que hacer un reconocimiento y es el pago de una deuda social muy grande que tiene este país, por ejemplo, con los campesinos. ¿Cómo así que un hombre de 80 años tiene que estar echando asadón para sacar una papa y poderla comer? Hombre, es ya una persona que ha ejercido todo su trabajo durante su vida laboral y ya es el momento de que como un funcionario del Ministerio de Hacienda o del Ministerio de Educación tiene un sueldo y tiene una cotización. ¿Qué característica tiene esa pensión, Aida? Pues esa pensión se cobraría, por ejemplo, con la cédula. ¿A partir de qué edad se debe pensionar? 65 años, todos los que tengan hoy 65 años quedarían pensionados, la cobrarían con su cédula, porque el otro problema es que aquí se inventan una cantidad de cosas para robarle incluso la pensión. ¿Pero quién recibiría la pensión? Aquel que no se está pensionando. Aquel que no se está pensionado, hombres y mujeres. ¿Y sería qué recibiría? ¿Qué salario, qué ingreso, qué pensión? Salario recibiría? mínimo. Un salario porque mínimo. La Constitución dice que no puede haber pensionados por fuera del salario mínimo. Entonces cumplimos la Constitución
venimos y recogemos unos dineros que no deben estar donde deben estar, si en los bolsillos privados no, tienen que estar en el Estado. Se hace una redistribución de ese ingreso porque es lo más legítimo. Es más, ¿ustedes han visto alguna vez un indígena pensionado? Pues no, eso es exótico. Es que se nos hizo, y además es que se encargan de hacernos, de meternos en la cabeza y en nuestros sentimientos de que no tenemos ese derecho, porque no cotizamos. Y resulta que aquí no se ha hecho cotización, ¿por qué? Porque los gobiernos han sido indolentes, porque no han hecho un sistema en lo que la gente pueda cotizar, una cotización suave para determinados trabajos, pero además cuando un trabajador o un ciudadano no puede, porque por ejemplo está en un estado de discapacidad de más del 70%, el Estado cotiza. ¿Cuántas personas se beneficiarían ahí? 2.562.000 era el dato que teníamos hace 2 meses, pueden ser un poquito más. De esos 2.562.000 de esa edad, solamente el 8% estaban pensionados. Es decir, el 92% de adultos mayores no están pensionados en Colombia. Un número muy alto. Eso es una cosa irreverente, pero además porque están acostumbrados a que el que tiene pensión, entonces, bueno, las leyes y las otras leyes entonces demandan y demandan y demandan. Yo creo que además los fondos de pensiones son una cuestión inhumana, se han hecho para contratar abogados que les quiten a la gente la pensión por el régimen de transición, ese régimen horrible que se inventaron para decirle a otros colombianos que aún a pesar de haber cotizado no tienen derecho porque el régimen no sirvió, porque no cotizaron un mes, porque el otro no se afilió a una caja de pensiones privada. Se han inventado toda clase de cosas para quitarle la pensión, incluso a la gente que cotizó. Esa es una realidad, Aida. Pero otra realidad en nuestro país es el tema de la educación pública. Y está aquí el profesor Jaime Perea, de nuestra Universidad del Valle, para que nos ayude a reafirmar muy rápidamente si la educación en Colombia ha desmejorado y en universidades tan destacadas como las nuestras siguen ocupando la educación, digamos, la calidad de la educación, puestos importantes, o hemos disminuido en eso. Pues yo creo que hay una medida que es muy complicada dependiendo de cuál sea el instrumento que utilice para medir la calidad de la educación. Pero si uno mira en términos de la región, en el Valle del Cauca, la Universidad del Valle sigue manteniendo el prestigio que tiene como universidad en términos de la calidad educativa, a pesar de la situación crítica que se vive, a pesar inclusive de la condición propia de una relación laboral que está soportada fundamentalmente alrededor de docentes por la contratación. Digamos que no hay un crecimiento real en términos de la nómina de la universidad. Aún con todo y eso, aquí hay ejercicios, hay esfuerzos muy fuertes en la universidad que están soportados sobre ese personal docente contratado que logra sacar adelante el tema de la universidad. Pero yo siento otros elementos que son, digamos, enlazando un poquito con lo que planteaba Aida, y es que cuando aquí no hay un criterio y un sentimiento nacional, entonces cualquier contratación, cualquier relación que se haga en términos de vincular capitales nacionales o extranjeros, como no tiene en cuenta lo fundamental del ser humano, no tiene en cuenta los derechos, entonces aquí no hay un acuerdo que permita decir exactamente cuál va a ser la vinculación real en términos de la educación con ese modelo de desarrollo que se quiere plantear. Aquí simplemente nos lo querían imponer como fue la lucha de los estudiantes en contra de un modelo que querían privatizar la universidad. De aquí los procesos de concertación no se dan para que tengamos un crecimiento real en términos de lo que significa, lo que simboliza, lo que representa una entidad como la Universidad del Valle o la educación pública en general para nuestra propia comunidad. Entonces nos vamos, digamos, por la línea del mercado. De la línea del mercado, que esa es la pelea que tenemos nosotros, la línea del mercado que te dice, pues que hay unas universidades o unos centros educativos que son mejores que otros, y si tú tienes plata, pues va y compra pues la educación que necesita y que requiere. Y yo creo que ese no es el país que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos un país que realmente piense de manera integral en todos los ciudadanos, pero que además pueda recuperar la dignidad que tenía la educación en su época. Pienso que cuando uno mira un departamento donde le dan una serie de aspectos como de vincularse a esos temas del TLC, cuando tiene un puerto sobre el Pacífico como Buenaventura, aparte pues de todo el mar del Pacífico que tenemos nosotros aquí, y estamos en esas condiciones de miseria, estamos en un departamento afectado por la ley 550, en crisis financiera, en crisis fiscal, entonces indudablemente estamos totalmente caminando en vía contraria de un sentimiento que se requiere.
Por eso creo que las condiciones que hay para nosotros, las posibilidades que hay para nosotros desde la perspectiva de un modelo de desarrollo, de una perspectiva de paz que incluye no solamente el problema de la negociación del conflicto armado, sino que incluye también las condiciones reales, sociales de vivir la comunidad, es lo que nos puede permitir de verdad pensar que nuestra relación con el mundo es una relación que pasa fundamentalmente por el sentimiento humano, por la defensa de los derechos y por la materialización de los derechos. En ese caso, Aida, ¿educación pública de calidad es posible en Colombia? Pero claro, no solamente posible, sino que es un derecho también consagrado en la Constitución. Es que hay que cumplirlo, no es que si quiere o no, es que hay que cumplirlo. Porque además se avanzaría no solamente desde el preescolar, que es la etapa más importante, es donde se forma la personalidad de los niños. Y aquí, por ejemplo, en apartado me decían las indígenas, mira, nosotros quisiéramos trabajar, pero aquí los indígenas, pues no tenemos quien nos cuide nuestros niños, no hay una maloca, no hay una pieza, no hay un aula, no hay donde dejarlos y no nos pagan una persona para que nos los cuiden. Pero además de eso, esta educación debe ser de una calidad enorme. A veces la gente dice, eso valdría mucha plata, y cuando se habla de seguridad, aquí en este país siempre se piensa que la seguridad es cárceles y represión, y nosotros pensamos todo lo contrario. La seguridad es trabajo, la seguridad es salud, la seguridad es educación. Y ahora me pongo a describir el punto de educación porque es muy importante. Nosotros planteamos, en cambio de construir cárceles, vamos a construir escuelas, vamos a construir universidades, vamos a darle una prioridad. ¿Por qué? Porque si nosotros construimos escuelas, nuestros niños, por ejemplo, podrán estar toda la jornada en la escuela. En cambio, estar mediodía por los barrios y por ahí, con buenas o malas compañías, está con sus maestros y están aprendiendo cosas. Entonces necesitaríamos, ¿qué? El doble de maestros. Claro. ¿Y el doble de maestros para hacer qué? Pues mire, aquí hay que hacer mucho hincapié en matemáticas, mucho hincapié en ciencias. No vamos a descuidar las humanidades, ni vamos a descuidar tampoco las bellas artes, pero vamos a darle también un hincapié a los idiomas. ¿Por qué razón? Estamos en un mundo globalizado, los jóvenes van a tener que competir, incluso en mercados internacionales, van a tener que ir a hacer sus posgrados. Y la educación colombiana, querámoslo o no, no es válida. Por ejemplo, un bachiller que llegue a hacer una carrera en el exterior no es válida. La educación secundaria, toca hacer o cursos o llevar un segundo año de universidad para poder entrar allá primero, para empezar una carrera. Es decir, estamos en un déficit bastante complicado, que eso se arreglará por el camino. Pero ¿qué es lo que nos interesa? Reforzar la educación pública en todas las instancias, preescolar, primaria, secundaria, universitaria y, ojo, técnica. Pero técnica no es ese curso del SENA que se inventaron en la época del señor Uribe, 3 horas para poner bombillos y 4 horas para arreglar chapas. Eso no sirve. Es educación técnica de verdad, donde el técnico, por ejemplo, salido del SENA con una buenísima formación, pueda competir en salarios también y pueda tener un excelente salario. Porque aquí, como decía Jaime, pues en la práctica se nos ha desdibujado todo. Entonces, el profesional que sale, si al caso, salario mínimo. Y eso gracias que tiene puesto. ¿Cómo? Gracias que tengo puesto. Pues sí, pero ya sabemos quién escogen los puestos buenos y las cosas esas para quién son. No, nosotros pensamos que tiene que haber en eso también una redistribución y una redistribución de trabajo que también sea decente. Un trabajo pago, un trabajo con estabilidad, un trabajo en el cual la gente también pueda ascender, etcétera. Esto nos lo quitaron, y nos lo quitaron de las manos. ¿Por qué? Porque necesitaban decir que la flexibilidad era que nos iba a crear mucho trabajo, nos hicieron la ilusión a los colombianos. No, si flexibilizamos el sistema, entonces van a haber mucho trabajo. No, no hay trabajo. Pero hay mucho trabajo para conseguirlo, doctora Aida. Claro, eso sí, muchísimo. Y además, a los jóvenes tampoco encuentran en qué emplearse. Pero no solamente no hay oportunidades, es que ni siquiera, yo les decía, y ahora valga la pena que de pronto lo ven muchos estudiantes de la universidad, hay un libro que yo no sé por qué lo esconden o no lo conocen en Colombia, se llama Estudios en el Exterior, es de la UNESCO. No hemos tenido tiempo, pero vamos a escribir una carta a la UNESCO, a ver si nos regala uno para cada universidad, porque resulta que ahí están todas las becas. Y todas las oportunidades. De todas las carreras para todos los países del mundo. Entonces, nuestros jóvenes que, por ejemplo, no pueden hacer una especialización en medicina aquí, porque vale un ojo de la cara, además eso se volvió una rosca que no entra nadie, pues pueden ir a Argentina, por ejemplo, a hacer una especialización y no vale nada.
Todo lo contrario, los reciben con un agrado inmenso, les dejan hacer la especialización, los dejan trabajar y muchos se han quedado allá. Doctora Aida, yo la voy a interrumpir en ese tema porque usted tiene compromisos y nos queda un tema, Sí. dos temas muy importantes que le pido que me ayuden a puntualizarlo de manera muy concreta. Uno es el tema de la salud en Colombia. ¿Hay que reformar la salud en Colombia o hay que generar un nuevo modelo de salud? Para nosotros hay que quitar la ley 100, hay que reemplazarlo por un sistema eficiente de salud para todos los colombianos, igual. Y en el caso de la paz, que tanto hemos hablado, una paz, ¿cuál sería la paz que nos merecemos los colombianos? Esa paz estable, esa paz con reformas, porque no bastan los acuerdos son una parte muy importante, pero luego viene el desarrollo del posconflicto. Y en eso, pues también hemos estado dialogando mucho con Clara. Efectivamente, aquí hay que hacer las grandes reformas y a las aplicaciones de la ley. Por ejemplo, la ley de las reservas campesinas, ¿por qué no se aplica? Hacen la ley y no la aplican. ¿Por qué no? Pues bueno, los campesinos tienen muchas propuestas alrededor de eso, porque no solamente la tierra, es también la asistencia técnica, es también los insumos a bajo precio, es también la posibilidad, ¿por qué no hablar un poco de la urbanización del campo? Si el campo debe tener también las mismas condiciones de la ciudad, por decir, luz eléctrica, agua potable, pero es que en Colombia no hay agua potable tampoco, ni siquiera para las ciudades, hay departamentos completos, La Guajira, Arauca, Casanare, por decirles 3 nomás, pero hay muchos más, donde en un solo municipio no tiene agua potable. Y podríamos seguir mencionando mucho más. Ya para finalizar, agradeciéndole al profesor Jaime Perea, que nos ha acompañado también esta tarde, quisiera, Aida, que usted me ayudara muy rápidamente a definir cuál sería su labor como vicepresidenta de Colombia. Bueno, Clara lo ha manifestado varias veces, me encargaría del posconflicto. Tiene muchísimo trabajo, por supuesto, y soy una mujer acostumbrada a trabajar demasiado. Mis hijos siempre me hacían una crítica, me decían, mi mamá tiene un vicio. ¿Vicio? No fumo, no tomo. ¿Qué les pasa? Les pregunté un día. Se reían, me decían, no, es que mi mamá, el vicio de mi mamá es el trabajo. Y realmente sí, yo lo considero que ha sido una de las cosas más determinantes en la vida. Vamos a hacer un equipo con Clara. Vamos a atacar los puntos centrales, pero también vamos a escuchar a la comunidad. Aquí todo el mundo tiene que ser escuchado. Y además a todo el mundo se le debe dar igual tratamiento, a todas las diferencias étnicas, las diferencias sexuales, las diferencias culturales, las diferencias religiosas, etcétera. La gente será igualmente tratada, porque vamos a cumplir estrictamente el artículo 13 de la Constitución. Todos son iguales ante la ley. Y eso se hará posible si Clara y Aida llegan a la presidencia. Doctora Aida Bella, muchas gracias por habernos acompañado en el Tester que mide lo público. Sabemos que usted tiene múltiples ocupaciones en estos últimos días de campaña y sabemos también que sus propuestas, en compañía de las propuestas de Clara López, tienen una gran recepción en todos los colombianos. Le deseamos la mejor de las suertes el próximo domingo y muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Solamente quisiera decir una frasecita que encontré en una manifestación de mujeres en Pereira que decía: las mujeres somos la mitad de la población colombiana y las mamás de la otra mitad. Entonces, mujeres, a convencer a sus hijos a votar por Clara y Aida. Aida, muchas gracias, que esté muy bien. Profesor Jaime, muchas gracias, muy amable por siempre ser tan gentil con el Tester. Muchas gracias. Y a todos los televidentes, la invitación para el próximo martes, 8:30 de la noche, en el Tester, que mide lo público.